Amados hermanos del grupo Edificados en la Palabra, amigos que nos escuchan en esta mañana, es una bendición poder dirigirme a ustedes y tocar una reflexión que es muy vital e importante acerca del ministerio y sobre todo acerca de las obras de la carne, ya sea que estemos viviendo o huyendo de ellas. En esta ocasión estaremos viendo acerca del adulterio y las historias bíblicas para no caer en ellas. Nuestro tema de hoy, queridos hermanos, se titula Los hijos del pastor cometiendo adulterio. Se ha escuchado infinidad de casos y sobre todo situaciones en las que los pastores han terminado su ministerio y de alguna manera también han manchado su ministerio. Este tema, hermanos, déjenme decirle, es muy complicado para muchos pastores hablar de ello. Me gustaría que buscase 1 Samuel capítulo 2, versículo 12 al 36, el capítulo 3 del 1 al 21 y pudiera darle una leída a esta historia de un padre con dos hijos. El padre es un sacerdote, sus hijos son ayudantes. Pero quisiera leer el versículo 12 de 1 Samuel, capítulo 2, versículo 12, que comienza la historia diciendo a la letra lo siguiente: Los hijos de Elí eran unos perversos que no tomaban en cuenta al Señor. Este pasaje resume brevemente acerca de un mal accionar de unos jóvenes, de unos padres también, porque aquellos eran casados. Como decía, es muy complicado para muchos pastores hablar sobre el tema del adulterio en cuanto a los hijos, ya que muchos hemos descuidado a nuestros hijos por causa del ministerio. Y no quisiera justificar ninguna razón, pero a veces la iglesia no valora lo que hace uno para que puedan caminar fieles a Dios. A veces el servir en el ministerio también hay bajas, como son las actitudes, las acciones de nuestros hijos. Y esta historia, hermanos, es realmente confrontante porque nos hace reflexionar acerca de nuestros hijos cuando caen en esta situación. También nos hace ver varias causas por las cuales ellos son inducidos a cometer adulterio. En esta historia, el sacerdote Elí tiene una actividad muy importante en el pueblo de Dios, ya que la historia nos marca que él era un sacerdote, era un intermediario hacia Dios para hacer llegar todo tipo de necesidades que tenía el pueblo. Asimismo, la liturgia del culto, como todo el protocolo para hacer que la presencia de Dios estuviera con ellos. El tema principal, y que me atrevo a decir, hermanos, que es muy importante, el más importante, es no descuidar nuestra relación con Dios y sobre todo abusar de la gracia inmerecida, que es lo más triste que podemos hacer. Pues empezamos a veces por descuidar una serie de cosas en nuestra vida que aún quizá no nos demos cuenta, pero se van agudizando de tal forma que llegan a este punto del adulterio. El tema, hermanos, es que nuestros hijos pastorales o aquellos que son parte del ministerio caen en adulterio o fornicación. Como decía al principio, hay muchos casos, hay muchas historias. Pero esta historia, hermanos, es importante que hagamos la siguiente pregunta.
¿Usted se ha preguntado por qué los hijos de un pastor pueden caer en este tipo de situaciones, pecados, problemáticas? O inclusive por qué nuestros hijos pueden cometer este tipo de situaciones. Porque cuando un hijo adultera o fornica con su novia, amiga, o hasta en casos muy sensibles y delicados con un familiar, muchos de nosotros a veces llegamos a obligarles a casarse por haber cometido este pecado, para así cubrir una reputación que más bien es un descuido espiritual y formativo de parte nuestra. Hablo del liderazgo, hablo del ministerio, como también como padres. Esta historia de Elí, veamos, él perdió prácticamente el modelo de Dios y en consecuencia lo perdió todo. Esta historia, hermanos, que aparece desde el capítulo 2, verso 12 hasta el capítulo 3, verso 21, hay 4 cosas, hermanos, que son importantes ver. Uno, hermanos, es que tenían un sacerdote corrupto. Los hijos de Elí, los sacerdotes que ministraban en el tabernáculo, los principales responsables de la salud espiritual de la nación, eran hombres impíos. No conocían a Dios. Su comportamiento pecaminoso era tan grande delante de Dios que incluso dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Ellos eran profesionales del ministerio, pero no conocían a su Dios. ¿Cuántas veces, hermanos, hemos escuchado jóvenes con dones, con talentos de música, de dirección, hijos de pastores, cometen adulterio? Y la principal causa es porque no conocen a Dios. En el caso de Elí, sus hijos se enredaban en relaciones sexuales ilícitas, sin darse cuenta que estaban cavando su propia tumba. La falta de control de la vida sexual conduce a la destrucción de ministerios, de iglesias, hasta el día de hoy. Número 2, esta historia marca que menospreciaban también los sacrificios del tabernáculo y deshonraban a Dios. Fíjese bien, cuando algún israelita se presentaba para ofrecer un sacrificio delante de Dios, el criado del sacerdote venía y tomaba la mejor parte, por la fuerza si era necesario. El sacerdote tomaba su parte antes que Dios. Esta práctica llevó al pueblo a sentir menosprecio por las ofrendas de Jehová. Todos en Israel conocían y hablaban del mal comportamiento de los sacerdotes. Hablamos de Ofni y Fines, los hijos de Elí. Su pecado era muy grande porque no solo pecaban contra el hombre, sino porque también pecaban contra Dios. El Dios de los cielos expresa de manera contundente su enojo, diciendo de la siguiente forma: ¿por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas? Los sacerdotes, por su parte, habían engordado con lo principal de las ofrendas del pueblo. Provocaron a Dios a tal grado que dijo: yo honraré al que me honra, y a los que me desprecian serán tenidos en poco. Y el dictamen final fue severo, porque ambos morirían en un día. A veces la forma de actuar, el mal comportamiento, el adulterar, el dinero, el beneficio propio, la ganancia deshonesta, sigue causando que muchos sacerdotes hoy menosprecien las cosas de Dios.
y estén preocupados solo por su beneficio personal. El amor al dinero ha hecho naufragar a otros, que ocupan su tiempo en el púlpito para obtener recursos financieros, como también para predicar la palabra. Es importante ver cómo, en vez de ascender hacia la presencia de Dios, el mal actuar, la mala forma de servir a la iglesia, conlleva a ese punto de perderse y sobre todo insultar a Dios. Número 3, había total desorden en las familias. Los sacerdotes eran los primeros en poner el mal ejemplo, deshonrando su hogar al mantener relaciones extramaritales, que eso es adulterio, de lo cual todos estaban enterados. Todo lo que Elí atinó a hacer fue llamarles tímidamente la atención. Elí le decía a sus hijos: no es buena fama lo que oigo. Con toda seguridad, él había perdido su posición de autoridad y de respeto ya hacía mucho tiempo como padre y como líder espiritual. Y es algo, hermanos, que yo quisiera subrayar. A veces nuestros hijos cometen adulterio porque quizá hemos perdido la posición de autoridad y respeto hacia ellos. Primero como padre y segundo como líder espiritual. Es vital reflexionar qué estamos haciendo. A veces podemos pecar, hermanos, de ser fundamentalistas, de ser tan extremos, de ser, hermanos, prohibitivos, e inclusive, hermanos, ser tan tradicionales de tal forma que prohibirles les provoca o les abrimos la puerta hacia el deseo y sobre todo a hacer lo contrario a Dios. Los hijos de Elí no le prestaban atención y sencillamente cuando le hablaron o le habló Elí, ellos no escucharon su voz. Los hijos hacían lo que bien les parecía sin importar lo que su padre y el pueblo pudieran opinar. Elí tenía más temor de incomodar a sus hijos que temor de Dios. Dice la palabra: has honrado más a tus hijos que a mí, le dijo el Señor. Cuando un padre renuncia a la posición de privilegio y responsabilidad que Dios le ha dado para ser autoridad y guía para su hogar, pone en grave peligro a sus hijos. Todo este accionar de adulterio, de abusar de la gracia de Dios, Dios juzgó la casa de Elí porque sus hijos habían blasfemado y él, dice textualmente, no los había estorbado. Esa era la filosofía de Elí. Lamentablemente esta receta parece ser el desastre en el hogar que quedó debidamente documentada hace más de 3000 años. Toda esta forma de hacer, de actuar, de pensar, es porque ellos representan a un pueblo sin la palabra de Dios. Esa es la cuarta razón. La palabra de Jehová, dice, escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y este mismo pueblo que había visto la gloria del Señor en las jornadas del desierto,
ese mismo había sido testigo de las obras poderosas de la mano de Dios en la conquista de la tierra prometida, el mismo que había recibido la palabra y había prometido guardarla. Ahora el consejo de Dios brillaba por su ausencia. No había revelación, no había dirección. Eran solo odres viejos llenos de tradiciones, pero sin gloria. Se habían olvidado de los caminos de Dios, de los modelos que les había enseñado en el desierto. La acción que no se toma cuando un hijo de pastor o hija comete tal situación en un lugar, en una comunidad de fe, o en una iglesia, o en la familia, eso demuestra que es quedarse sin la gloria de Dios. Parece ser, a simple vista, que cometer adulterio solamente es una falta, es un pecado, pero no es así. Las razones o la razón más importante de cometer adulterio, ya sea hijo de un ministro, de un pastor, de un líder, como también de un padre de familia, una madre, es quedarse sin la gloria de Dios. Y quiero hacer una lista por las que la gloria de Dios dejó al pueblo de Israel a la deriva. Fíjense bien, hermanos, ellos tenían los símbolos, pero no tenían la presencia de Dios. Hay muchas familias cristianas, de líderes, de pastores, tienen todo, pero la presencia de Dios no. Esta historia nos enseña que eran sacerdotes de Dios, pero sin Dios, porque hacían lo que les placía. Eran sacerdotes de Dios que en lugar de servirlo, lo deshonraban. Eran sacerdotes que tomaban el ministerio santo como negocio para su beneficio personal. Demuestra también que eran sacerdotes a los que le encantaba pecar y jalar a otros para participar en sus pecados. Era gente que despreciaba los sacrificios de Dios que había mandado. Eran hombres y mujeres que consideraban la fornicación como el adulterio como una práctica aceptable. Y eso es lo peor que puede haber, querer cubrir. Imagínense, hermanos, alguien que comete un adulterio y después obligarlo a casar. Eso es sucumbir o considerar una práctica aceptable, porque la solución es casarse y punto, cuando lo más importante es tener temor de Dios. Esta historia de estos hombres, Ofni y Finnes, como Elí, era gente que no tenía temor de Dios, que hasta lo blasfemaban. En el caso de Elí, eran padres que no tenían el respeto de sus hijos, aun cuando lo complacían en todo. Eran padres que no ejercían la autoridad en sus hogares. Eran padres que tenían miedo de estorbar a sus hijos aun cuando iban en camino a la destrucción. En el caso de Elí, de Finnes y Ofni, eran hijos que no respetaban a sus padres y mucho menos a Dios. Aquellos hijos que adulteran eran hijos para los que la palabra de su padre valía poco o totalmente nada. Todo esto representaba un pueblo
que pensaba que podía vivir muy bien lejos de la palabra de Dios. Esta historia representa un pueblo que había relegado al olvido los principios de la palabra de Dios y el modelo que había establecido Dios para el sacerdote, como también su relación con Dios y también para la familia. Era un pueblo que pensaba que podía pasarla muy bien sin oír la voz de Dios, sin visión, sin guía de Dios en su vida. Si en estos días, querido hermano, has visto como un integrante de tu familia, de tu congregación, del liderazgo ha cometido un pecado de deshonra a Dios, y por no quedar mal con esa persona o por no sentirte fuerte espiritualmente, te has quedado callado y lo has dejado pasar, ten cuidado. Ten cuidado porque todo tiene una consecuencia. A Dios no se le puede burlar. La consecuencia más grande, hermanos, es perder la gloria de Dios. Quisiera terminar diciéndole, imagínese que usted tiene a su hijo tomado de la mano y va en medio de la multitud, y en medio de la multitud lo arrebatan, lo desprenden de sus manos. Quizá cuando lo tenía en sus manos usted lo podía mirar y él se podía sentir seguro, pero en el momento que se desprende de usted, esa seguridad, esa tranquilidad, esa cercanía se rompe. De la misma forma, cuando uno adultera, se queda sin la gloria de Dios, se rompe esa relación. Y no es porque el Padre quiera, sino es por decisión nuestra. Queridos hermanos, la exhortación es esta: no solapemos, no sucumbamos al pecado, no dejemos a la deriva a nuestros hijos, porque aun como Dios amoroso, dice la Escritura, que Dios disciplina por amor. No vaya a ser que nos discipline y entonces, al igual que Elí, al perder a sus hijos, al perder el modelo de Dios, lo perdió todo. Deseo que el Señor les bendiga a todos. Paz a vos.